Hola, bienvenidas, bienvenidos, un vídeo más en el canal. En este caso, hoy vamos a hablar de lo que es las unidades Bovis. Las unidades Bovis de energía en radiestesia. Vamos a hablar qué es exactamente. Unidades Bovis o entre paréntesis U mayúscula, B mayúscula, se establece entre paréntesis. U mayúscula, B mayúscula, unidades Bovis. Las unidades Bovis fueron, digamos, oficialmente inventadas por el físico francés Antoine Bovis. Bien, este físico francés inventó lo que es, usando un péndulo, en este caso un péndulo, usaba un péndulo para hacer una escala llamada biómetro de Bovis. En unidades Bovis se establece esta energía. Podemos medir la energía mediante unidades Bovis de lugares, de personas, de cosas, de sitios, de animales, de materiales. Todo tiene energía. ¿Y cómo medimos esta energía? Esta energía la medimos mediante herramientas de radiestesia, como es el péndulo, por ejemplo, o la varilla de Thaury. También podemos medir las unidades Bovis con una varilla de Thaury, en este caso retráctil, también nos dará resultados. Las unidades Bovis van en una escala de valores. Esta escala está establecida de 1000 en 1000 unidades, donde hay un parámetro que es límite entre la energía positiva y la energía baja o energía negativa. ¿Cómo podemos medir esta energía? Pues con estas herramientas nos vamos a un lugar o conectamos con una cosa que tenemos que medir y vamos a establecer mediante esta escala el valor final de energía que nos dará el resultado. En esta energía, el valor que determina Antoine Bovis es 6500. Actualmente el valor son 7000, del límite de lo perjudicial a lo positivo. Es decir, en esta escala de valores que van, para que me sigan, que van de 1000 en 1000, de 1000 a 6500 estableció el físico Antoine Bovis que era el límite. Actualmente es entre 6500 y 7000, es esta franja donde está el límite de lo perjudicial y lo positivo. Bien, entonces, a una escala de valores de 1000 en 1000, 6500 a 7000 sería el límite. El límite entre positivo, todo lo que suba más de 7000, y negativo o perjudicial, todo lo que nos baje de 7000, 6500 hacia abajo, en unidades. Bovis de 1000 en 1000. Bueno, la definición que nos dice, pues, científicamente es una medida utilizada en radiestesia para cuantificar la vitalidad o la energía sutil de un lugar, de un objeto, de un alimento, de una persona, puede ser también. Esta escala fue desarrollada por el físico francés Antoine Bovis y suele medirse usando un péndulo y un gráfico llamado biómetro de Bovis. Bien, esto en cuanto a un péndulo y un gráfico. Pero sin el gráfico podemos establecer también energías. Podemos establecer la energía de un lugar. Y van a ver un ejemplo. Vamos a medir la energía de aquí, de este lugar, de esta estancia donde me encuentro, donde os suelo grabar los cursos que no son prácticos, que no son en el intemperie, en prácticos. Aquí grabo los teóricos. Entonces vamos a medir la energía del lugar donde estoy grabando a menudo, pues, cursos teóricos sobre radiestesia. Vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a medir para que ustedes vean cómo se hace. No es necesario el gráfico si no son cosas puntuales, o se puede establecer con el gráfico de Bovis, pero en este caso lo vamos a hacer simplemente usando la herramienta, midiendo el lugar.
Vamos a conectar con el lugar mentalmente. Siempre que hablamos de radiestesia, hablamos de conexiones energéticas, que va desde el subconsciente hacia el objetivo que queremos medir. En este caso es la estancia del lugar. Para medirla vamos a hacerlo con el péndulo y con la varilla. Vamos a ver los resultados, sin gráfico en este caso. Bien, vamos a hacerlo para que ustedes vean el resultado y que tomen un ejemplo para que ustedes lo practiquen en sus casas o en lugares donde les apetezca saber qué unidades Bobis tiene. Los árboles, los animales, las personas. Las personas solemos ir a 8000. Solimos ir, una persona sana, está entre 8000, 7500, 8000 unidades Bobis. Una persona que está sana, que se encuentra bien, que tiene un buen estado de salud, tiene unas unidades Bobis mínimas de unas 8000. Una persona con alguna patología o cáncer ya nos baja a 4000. A 4000 unidades Bobis, así está establecido. Y una persona a punto de fallecer, si midiéramos, nos marcaría 1000 unidades Bobis. Así que bueno, vamos todos a 8000. Si no tenemos ninguna patología, ninguna enfermedad, vamos a 8000. Con patología, enfermedad, cáncer, vamos a 4000. Y con a punto del lecho de la muerte, vamos a 1000. Bien, esto está... Hay un estudio sobre ello. Y bueno, en este caso no vamos a medir las unidades Bobis de las personas, vamos a medir el lugar, la estancia. Vamos a conectar y vamos a establecer qué unidades Bobis nos da este lugar, esta estancia. Bien, sin más, vamos allá, nos vamos a concentrar y vamos a contar. Cada vuelta de péndulo, cada vuelta que dé el péndulo, van a ser 1000. Bien, conectamos con el lugar y empezará a contar. Cuando el péndulo empiece a moverse por él mismo, vamos a contar. Nos concentramos. Unidades Bobis del lugar. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 17.500, algo. 17.000 a partir de 17.000. Es un lugar bueno, es un lugar positivo, es un lugar donde es saludable estar, permanecer. Tenemos 17.000 unidades Bobis en este entorno, en este habitáculo, donde suelo dar las clases teóricas y los cursos que suelo grabar aquí en el canal. Pues bueno, 17.000 es un número bueno. Es positivo, es un lugar bien para poder permanecer saludable el sitio y invita a estar y estar en cierta seguridad en cuanto al lugar, ¿no? En cuanto a energía, hablando siempre en términos de radiestesia de energía. Bien, visto esto, ahora vamos a hacer el mismo análisis con la varilla que nos tiene que dar igual. Aquí hemos utilizado el primer elemento, este péndulo egipcio, ¿vale? Que un resultado de 17.000,5, bueno, algo, 17.500, no ha llegado a 18.000. Y vamos a hacer la misma medición con la varilla de Zaurí. Cuando la varilla nos llegue al pecho, hemos llegado al objetivo final. Nos tiene que dar lo mismo. El resultado tiene que ser el mismo. Analicemos con péndulo, analicemos con varilla de Zaurí, analicemos con cualquier elemento. Y vamos a empezar a contabilizar desde ya y vamos a concentrarnos y vamos a hacer el análisis. Cuando la varilla llegue, se cierre y llegue a mí, hemos llegado al objetivo. Unidades Bobis de la estancia. Concentración primero. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 11.000, 12.000,
13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000 y algo, ¿vale? Nos da lo mismo. Se ha cerrado, hemos llegado al objetivo, 17.000 y algo. Han podido ustedes ver cómo el resultado es el mismo, sea con la varilla, sea con el péndulo. Con estas herramientas que usamos en radiestesia. Podrían ser otras que existen. Bien, una vez determinado el resultado, el objetivo, podemos establecer que energéticamente el lugar es bueno, es positivo y se puede permanecer horas y horas, que es un lugar saludable. Bien. Hecho este análisis, ustedes llegan a la conclusión de que ustedes mismos pueden valorar, ejercer vuestras mediciones en radiestesia con vuestros utensilios y medir zonas. Medir en vuestro habitáculo, en vuestra vivienda, medir zonas. Energéticamente medimos zonas. Bien, con estas herramientas de radiestesia. Zonas, animales, personas, árboles, todo lo que se os ocurra, cosas materiales. A diferencia del gráfico, tenemos el gráfico de Antoine Vobis, el gráfico de unidades Vobis, que también es como si lo vieran, es como un círculo. Hay un círculo, una esfera, dividido en triángulos y colores, con unos valores, con unas numeraciones, generalmente con unos valores. Entonces, con el péndulo establecemos esta conexión con el objetivo a buscar, y a través del péndulo nos marca el gráfico las unidades Vobis. En este caso lo hacemos sin gráfico, sin nada, solo energéticamente, con concentración del objetivo que estamos buscando. Esto va muy bien para medir lugares que descubrimos, monasterios, iglesias, todos son valores muy altos. Cuando hablamos de construcciones cristianas, hablamos de valores siempre en unidades Vobis altísimas. Nos dan valores muy altos. Esto no es casualidad, no es casual. O sea, esto todo tiene su fin, ¿bien? Su finalidad. En todos los santuarios cristianos van a haber valores muy altos en energía. ¿Qué más? Dudas que se les ocurran, preguntas, aportaciones a comentarios. Es un canal de libre expresión, pueden ustedes aportar algún comentario, alguna experiencia que les haya ocurrido, alguna aportación personal, alguna pregunta, alguna duda. Ya saben que pueden escribir en comentarios del canal. También les interesa hacer un curso de radiestesia, de geobiología, por ejemplo, de líneas telúricas. Pueden contactar conmigo a través del correo del canal y hacer cursos de búsqueda de agua, como zauríes, o de geobiología, en este caso de prospección de unidades Vobis y otros temas dentro de la radiestesia. Cualquier duda, cualquier aportación, pueden hacerlo a través de mi correo electrónico que figura en el canal, que lo pueden ver, si no por celular, por móvil, lo pueden ver a través del PC, de la computadora, y les saldrá en el canal. Si lo hacen por computadora, les sale el contacto, el correo de contacto. Bien, pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Era para que pudieran entender lo que es las unidades Vobis en energía, y a partir de aquí, pues ustedes practiquen y desarrollen esta capacidad de radiestesia que todo el mundo tenemos, en mayor o en menor medida. Quiero recordarlo siempre esto, que cada persona es un mundo, y unos lo tenemos muy desarrollado, otras personas menos desarrollado, pero todo el mundo, el ser humano, tiene esta capacidad que la naturaleza nos ha entregado, o Dios nos ha entregado, la naturaleza, el que sea creyente, y que podemos pues disfrutar de ello, ¿no? De esta virtud, de esta capacidad que tenemos, de este don, llamámosle como quieran. Pues bien, agradecerles a ustedes esta asistencia a este curso, y nada, mis mejores deseos, mandarles un saludo
Que sean muy felices y no olviden suscribirse en el canal para irse formando en materia de radiestesia. Muchas gracias.